Tomamos contacto con la capital de Estados Unidos, con Washington, porque ahí está nuestro compatriota, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías, un gusto estar contigo. Igualmente, como siempre, muchas gracias. Lo del sábado es para sentir vergüenza primero, ¿no? Lo del sábado en Iquique, Sí. en la Plaza Brasil. Y después... Por supuesto. Sí. ¿Cómo lo viste Mira, tú? no, realmente es algo que no es propio de nuestro país. Una arremetida de esa naturaleza, buscando humillar, vejar a gente pobre, gente que ha llegado con lo opuesto al país, destruyéndole sus pertenencias. Es realmente un espectáculo bochornoso, triste, que nos debe avergonzar a todos, pero que, ojo con esto, Matías, esto hay que frenarlo, esto hay que detenerlo, porque la experiencia muestra que si esto se normaliza y luego estamos ante otro incidente similar, puede pasar fácilmente a mayores. Y luego ya puede haber víctimas que sean las personas mismas y no sus bienes. Cuando tú dices esto hay que frenarlo, ¿qué se te viene a la cabeza? Primero, ¿dónde ha ocurrido algo de esto? ¿Dónde se han tomado las medidas que tú te imaginas que se debieran tomar en el gobierno de nuestro país, pero la sociedad? Porque la sociedad tiene que hacerse cargo también de procesar esto. Yo me imagino, que se le está enseñando a los colegios, a los niños, en las familias, están viendo esto con un análisis crítico, de que una cosa es tener una molestia que puede ser razonable en algún lugar donde hay una plaza tomada. Si no, aquí no es blanco o negro, pero estas no son formas de expresar molestias. Mira, yo creo que en esto, obviamente todos tenemos una responsabilidad, la sociedad civil, las iglesias, los líderes de opinión, los medios de comunicación, por supuesto, pero el liderazgo lo tiene que tomar el gobierno. Claro. Es el gobierno del presidente Piñera, el que tiene las herramientas, que tiene la posibilidad y el acceso a los micrófonos a nivel nacional para abordar esto como una cuestión de interés nacional, con una política de Estado, con el propósito de erradicar este tipo de conductas. Por supuesto que la Fiscalía también debe hacer las investigaciones y sancionar, si es posible, identificar a los responsables de estos hechos. Pero acá hay una labor de educación que lo tiene que liderar el gobierno. Y para eso creo que es muy importante que el gobierno o que algunas autoridades que han tenido expresiones desafortunadas en el pasado, al confundir, por ejemplo, al tratar a los refugiados, a los inmigrantes como delincuentes, y han anunciado cuando se deportan algunos de ellos que se están deportando delincuentes, la verdad, confundiendo aquellos que han cometido delitos comunes, que deben ser, en mi opinión, claro, deportados, de aquellos que no han cometido delitos comunes y que simplemente han entrado irregularmente al país. ¿Tú sientes que el gobierno, más allá del manejo del tema migratorio, ha caído en la criminalización de los inmigrantes de manera que ha pasado algún límite? No, yo creo que eso sería algo muy grave. Yo creo que el gobierno ha tenido una actitud más bien errática y a ratos improvisada frente a este problema. Obviamente no podemos ignorar que durante el primer tiempo del gobierno del presidente Piñera, él acogió a los inmigrantes y los invitó al país, y creo que en esto hay diferencia de opiniones. En Chile estoy perfectamente consciente que hay algunos que lo critican por su viaje a Cúcuta y por haber ofrecido solidaridad a los venezolanos. Yo creo que hizo bien, yo creo que fue una conducta ejemplar, pero a partir de eso y con posterioridad se han puesto numerosas trabas y se han en la práctica deportado a personas sin ser escuchadas, sin darles posibilidades de ejercer sus derechos. Se han cometido errores en muchos casos. No hay una política de estudio caso a caso.
Y creo que incluso el actual ministro del Interior, el señor Delgado, ha tenido planteamientos desafortunados, desafiando nada menos que a la Corte Suprema chilena y endilgándole a la Corte Suprema que le ha atado las manos al gobierno cuando la Corte lo que ha hecho es refrendar los derechos constitucionales, las obligaciones jurídicas de Chile y los estándares internacionales en estas materias. ¿Tú te refieres a los anuncios de expulsión, José Miguel? A las deportaciones, sí, a las deportaciones. La Corte ha sido súper consistente, tanto la Corte Suprema como las Cortes de Apelaciones, objetando las deportaciones de aquellas personas que no han sido escuchadas y, por ejemplo, tenían méritos para estar en el país. Esos errores no se pueden seguir cometiendo. Y creo que cualquier política en esta materia debe estar siempre diseñada de la mano con lo que digan nuestros máximos tribunales. Tú dices Tú dices que el presidente Piñera hizo bien al invitar solidariamente, como en nuestro país, a otros pueblos que están sufriendo, como algunos chilenos en algún momento fueron acogidos en otras partes, pero que puso trabas luego. ¿A qué te refieres? ¿Qué trabas puso este gobierno para la inmigración? En la práctica, el poder acceder a esa visa democrática que se ofreció públicamente, a voz en cuello por el presidente y por su equipo de gobierno, poco a poco, paulatinamente, se fueron colocando requisitos tan exigentes que fue imposible para muchos de ellos cumplir con esos requisitos y calificar para esa visa. La cifra indica que en lo que va de 2021, solo el 14% de las personas que pidieron esa visa de responsabilidad democrática en Venezuela les fue otorgada. El resto, rechazadas. Solamente el 14%, el 85% fue rechazada y el 1% está en proceso. Por lo cual, ¿a eso te refieres tú? A eso me refiero. Y en buena medida porque creo que es absurdo que el gobierno de Chile exija documentación que los venezolanos no están en condiciones de proveer. De entregar, de proveer. Porque conseguir, por ejemplo, un pasaporte en Venezuela, un certificado de esa naturaleza es prácticamente imposible. Hay que pagar, y hay que pagar cifras que no están al alcance de todos. Es un país que está en el suelo, arruinado, y con una catástrofe humanitaria, pero de calibre mayor, y con una dictadura que no cede. Entonces, en esas circunstancias la gente está desesperada. Imagínate, han salido más de 5 millones de venezolanos, un país de 30 millones. Estamos hablando casi del 15% de la población a pie, con lo puesto. La gran mayoría de ellos están en Colombia. Y Colombia se está portando, yo te diría, mucho mejor que Chile, a pesar de que tiene por lo menos 2.200.000 venezolanos en el país. Tiene políticas que han sido aplaudidas, no solo por nosotros, sino también por la comunidad internacional, por Naciones Unidas. Cuando dijiste que al principio, respecto a los hechos de la Plaza Brasil del sábado en Iquique, que el gobierno es el principal responsable en cuanto a las herramientas que tiene, ¿qué herramientas tiene un gobierno hoy, o el gobierno de Chile, para poder evitar estos actos de xenofobia que tú mencionaste? Mira, para empezar, el gobierno debería utilizar recursos que no son muy cuantiosos para construir albergues para aquellos que están en una situación irregular y para que no estén durmiendo en las calles. Algunos se preguntarán en Chile, pero es una locura. ¿Cómo vamos a destinar recursos? Con eso se van a multiplicar mucho más los que llegan a Chile si la idea es desincentivar la migración. Bueno, esa parece ilegal. ser la lógica que se está aplicando. Pero es una lógica miope. Es una lógica miope, Matías. Si van a seguir llegando igual, nadie va a llegar a Chile por un albergue. O sea, lo otro es el maltrato, es dejarlos en la calle con sus niños, sus enseres. Y yo no te estoy tratando de persuadir de una política humanista, humanitaria. Te estoy diciendo, creo que las medidas concretas que un gobierno con liderazgo, ¿no? Con liderazgo,
sin temor al que dirán, a lo que digan las encuestas, a ese ambiente de chauvinismo y de nacionalismo que pueda surgir en algunos sectores. Un gobierno que diga, mire, momentito, aquí hay unas obligaciones jurídicas nacionales e internacionales. Nosotros a estas personas que si bien han ingresado irregularmente al país, les vamos a ofrecer unos mínimos para proteger a los niños, para proteger a las mujeres, para proteger a los ancianos y que no estén en la intemperie, que no estén en una plaza pública botados a su suerte. Perdón, por último, tú has tenido, por las distintas situaciones de los últimos años de Chile, contacto con el presidente Sebastián Piñera. ¿En esta ocasión has podido tomar contacto con él? ¿Has podido expresarle directamente lo que nos dices aquí? No, pero lo pienso hacer. Estoy buscando la oportunidad de hacerlo. Creo que tendré esa posibilidad muy pronto y yo espero que él, que ha sido en general muy receptivo a la causa de la libertad, de la dignidad, de los derechos fundamentales y por supuesto a la causa de Venezuela, haga algunos ajustes a la política con miras a, insisto, frenar algo que es muy, muy peligroso, que es esta actitud de xenofobia que ha ido surgiendo en Chile. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Como siempre, un placer y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, Matías, un placer y muchas gracias por invitarme. Que esté muy bien.